Romanos 2, 11 al 15. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo tu misericordia y tu bondad, Señor. Y nos presentamos hoy, este día aquí, Señor, primero que nada en reverencia, Señor, porque te reconocemos como nuestro Dios soberano y todopoderoso, Señor. Y también en reverencia, Señor, porque necesitamos, Señor, escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra explicada, Señor. Y venimos en ese espíritu, Señor, en humildad, Señor, en dependencia a ti, Señor. Padre Santo, te pido que esta tarde tú nos guíes, Señor, a tener una mente renovada cada vez más, Señor, que seamos cada vez más conformados, Señor, a la imagen de tu Hijo, Señor. Y entendemos que esto solamente es a través de tu palabra, Señor. Mientras más meditamos en tu palabra, Señor, mientras más tiempo pasamos en ella, Señor, es como tú obras en nosotros, Señor. Tú obras en tu pueblo, Señor, en la enseñanza de tu palabra, en la predicación, en la oración, en los cantos, en la comunión, Señor. Y venimos, Señor, creyendo y teniendo fe en eso, Señor. En los medios de gracia que tú utilizas, Señor, para edificarnos, Señor. Para traernos cada vez más a una semejanza de tu Hijo, Señor. Padre Santo, te pido que bendigas este tiempo, Señor, que bendigas tu palabra y que bendigas a tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y lo vamos a hacer con la ayuda de la Confesión de Fe de Londres como guía doctrinal. Como vimos el domingo, que cuando el pastor nos habló en preparación para la cena, vimos en Hechos cómo después de haber recibido la palabra, ellos fueron bautizados y se añadieron ese día como 3,000 personas, ¿no? Y vemos en el versículo 42 de Hechos 2 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Prácticamente y literalmente lo que hacemos hoy, ¿verdad? A excepción de que no hacemos la cena del Señor, pero sí compartimos un tiempo en comunión, en oración, y especialmente este día lo dedicamos para la enseñanza, ¿no?, de la doctrina apostólica, porque sin la doctrina no es apostólica y si todos creemos diferente, pues va a ser muy difícil que tengamos unidad, ¿verdad? Unidad en el Espíritu. Entonces, dicho esto como recordatorio, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 4, en el párrafo 2 de la confesión. Y como recordatorio, en el punto 1, que está en la pantalla con letras negras, vimos que después de haber creado todas las demás criaturas, Dios coronó su obra creando al ser humano, varón y hembra. Y vimos que esta creación no fue simplemente biológica, sino profundamente espiritual, porque Dios les dio
almas racionales e inmortales. Lo que significa que el hombre no solo piensa y razona, sino que tiene una existencia eterna que trasciende lo físico. Y vimos que esta alma racional e inmortal que le fue dada por Dios al hombre, lo hace capaz de relacionarse con Él. Y eso le permite vivir en comunión con Él. En otras palabras, esta capacidad no solo distingue al hombre del resto de la creación, sino que los hace aptos para vivir en comunión con Dios. Y de esta manera cumplir el propósito eterno para el cual fue creado el hombre. En el punto 2, que está en letras rojas, vimos que además el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Y que esta imagen no se refiere a una apariencia física, sino a cualidades espirituales y morales. Miren cómo dice: conocimiento, justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, el hombre fue creado con la capacidad, escuchen, de conocer a Dios. Esto va a ser importante para lo que vamos a ver el día de hoy. El hombre fue creado con la capacidad de conocer a Dios. Vivir conforme a su justicia y reflejar su santidad. Y vimos que esta dignidad original nos muestra que el ser humano no es un accidente cósmico. No somos producto de la evolución, sino una criatura diseñada para reflejar el carácter de nuestro Creador. ¿Okay? Una criatura diseñada para reflejar el carácter de nuestro Creador. En otras palabras, el ser humano no solo fue creado para vivir con Dios, sino también para representarlo. Para representarlo, reflejando su carácter en cada dimensión de su vida. En cada dimensión de nuestra vida estamos llamados a ser el reflejo de su carácter. Así que ese diseño divino en el hombre implica responsabilidad, mis hermanos. Esto implica una responsabilidad. Vivir conforme a esa imagen. Buscar la verdad, practicar la justicia y caminar en santidad. Así que después de eso vimos brevemente que aunque el pecado distorsionó esa imagen, el propósito original de Dios permanece. Y la confesión nos recuerda así que fuimos hechos por Él y para Él. Lo vimos en el párrafo 1. Por Cristo y para Cristo. Y fuimos hechos con una identidad y destino que apuntan hacia lo eterno. No solamente para esta vida terrenal, sino hacia lo eterno. El día de hoy continuaremos con el punto número 3 de este párrafo que dice y que está en letras azules. ¿Quién me hace favor de leerlo, Denis? Fuerte. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Hermanos, en este tercer punto veremos cómo el hombre y la mujer, al ser creados a imagen de Dios, no solo estaban capacitados en inocencia para reflejar su carácter, sino que también fueron dotados con una conciencia moral clara. Porque esta imagen divina, escuchen, incluía la ley de Dios escrita en sus corazones. Esta imagen incluía la ley de Dios escrita en sus corazones, lo que les permitía discernir el bien del mal, sin necesidad de una revelación externa. Esto es muy importante, mis hermanos. Además, Dios les concedió, escuchen, el poder para obedecer esa ley.
Es decir, los capacitó para cumplirla, para vivir en rectitud y comunión con Él. Sin embargo, como veremos, esta capacidad para obedecer, escuchen, no anulaba su libertad. No anulaba su libertad, sino que Dios en su soberanía les dio una voluntad libre, capaz de elegir. Dios en su soberanía les dio una voluntad libre, capaz de elegir. Y esta libertad no era absoluta ni perfecta, sino mutable. Es decir, susceptible a cambiar, ¿verdad? Más adelante vamos a verlo y este capítulo se empieza a amarrar para lo que veremos en el capítulo 9 acerca del libre albedrío. Así que aunque originalmente su voluntad estaba inclinada hacia el bien, esta voluntad podía desviarse. Por tanto, el ser humano tenía no solo la capacidad de obedecer, sino también la posibilidad real de transgredir la ley divina. Y esta tensión entre capacidad moral y libertad de voluntad es lo que prepara el escenario para comprender la caída y sus consecuencias. Así que algo importante, muy importante, la historia de la humanidad no comienza con la caída, sino con una libertad genuina, una ley interna y una oportunidad real de vivir en fidelidad a Dios. Voy a repetir de nuevo esto. La historia de la humanidad no comienza con la caída, sino con una libertad genuina, una ley interna y una oportunidad real de vivir en fidelidad a Dios. Capítulo 4, párrafo 2.3. La ley escrita en el corazón y la libertad mutable del hombre. Lean conmigo el punto. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Punto número 1, la ley escrita en el corazón del hombre. Hermanos, la confesión, después de decirnos que el hombre, Adán y Eva, fueron creados a imagen de Dios, con responsabilidad moral, en conocimiento, justicia y santidad, ahora agrega que además no los dejó sin dirección. No los dejó sin dirección, sino que, escuchen, les escribió su ley en el corazón. La confesión, después de decirnos que el hombre, Adán y Eva, fueron creados a imagen de Dios, con responsabilidad moral, en conocimiento, justicia y santidad, como vimos en las clases anteriores, ahora agrega que además no los dejó sin dirección, sino que les escribió su ley en el corazón. Noten cómo dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. La confesión, de acuerdo a las Escrituras, nos dice que desde la creación Dios dotó al ser humano de una conciencia moral. Una conciencia moral interna. Una ley natural escrita en su alma. Y que esta ley no dependía de una revelación escrita para existir,
sino que es parte del diseño original del hombre, como portador de la imagen de Dios. Como portadores de la imagen de Dios, todo hombre tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Romanos 2, versículo 12, parte A. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Este versículo revela que incluso aquellos que no han reconocido la ley moral, los 10 mandamientos contenidos en la ley revelada en las Sagradas Escrituras, aún ellos siguen siendo responsables ante Dios. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Este versículo revela que incluso aquellos que no han reconocido la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, estos siguen siendo responsables ante Dios. Dice, sin ley también perecerán. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la ley está escrita en sus corazones. La ley está escrita en sus corazones. Porque el juicio de Dios no se basa únicamente en el conocimiento externo de su ley, sino en la respuesta del hombre a la luz interna que ha recibido, a la ley escrita en el corazón. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí Pablo denuncia que los hombres, aun sabiendo que ciertas acciones son dignas de condena, no solo las cometen, sino que las celebran. Este pasaje confirma que el conocimiento del juicio divino está presente incluso en quienes no tienen la ley revelada en los 10 mandamientos. El conocimiento del juicio divino está presente en todas las personas, incluso en los que no tienen la ley revelada, porque la conciencia humana, aunque caída, sigue testificando contra el pecado. La conciencia humana, aunque caída, sigue testificando contra el pecado. Esto quiere decir que no fue necesario un código externo para que Adán supiera lo que era justo, mis hermanos. No era necesario el código externo completo para que Adán supiera lo que era justo. Él se le dio la capacidad. La ley grabada, estaban en un estado de inocencia y él tenía la capacidad de discernir el bien y el mal. Porque su conciencia era iluminada por la imagen de Dios y ésta le guiaba. Pues Dios le dio esta capacidad moral, escribiendo su ley en sus corazones. Es importante esto, mis hermanos, porque ¿cuántas veces no nos preguntamos, ¿por qué esta dureza de Dios, verdad? Les dio esta ley, esto que no comieran de ¿por qué la dureza? No, ellos fueron dotados con la ley escrita en sus corazones. Los puritanos enseñaban que esta ley natural era una expresión del carácter moral de Dios grabada en el alma humana. Esta ley natural era una expresión del carácter moral de Dios grabada en el alma humana. Thomas Watson decía, la conciencia es el vicario de Dios en el alma. En otras palabras, es el representante, testificando contra el pecado, incluso sin la escritura escrita.
Antes de llegar a fe, todos sabíamos que matar era pecado, ¿no? Que robar era malo. Todos. Aún sin tener la revelación ya en nuestras manos o la escritura, sin haberla leído incluso, todos sabíamos que mentir era pecado. Que robar, que matar, que adulterar. ¿Por qué? Por la ley escrita en el corazón. La conciencia es el vicario de Dios en el alma. Es el representante, testificando contra el pecado, incluso sin la escritura escrita. John Owen afirmaba que la ley moral es la imagen de la santidad de Dios impresa en el alma del hombre. En otras palabras, esta ley no es una invención cultural. No es una invención cultural. Esta ley que está escrita en el corazón de los hombres no es una invención cultural, sino una verdad objetiva que clama desde lo profundo del ser humano. La Confesión de Westminster también sostiene que el hombre fue creado con esta ley en su corazón y que aunque la caída la oscureció, no la borró por completo. Aunque la caída la oscureció, no la borró por completo. Repito, todos antes de llegar a fe sabíamos que muchas cosas eran pecado. Mucho de lo que hacíamos. Por eso incluso los gentiles pueden actuar conforme a ella, aunque imperfectamente. Noten cómo dice Pablo del hombre natural. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, es decir, los no judíos que no se rigen por la ley de Dios escrita en las tablas de la ley, como los judíos a los que se les dio el decálogo, estos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Voy a repetirlo de nuevo, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y escuchen el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, todo hombre, aunque no esté familiarizado con los 10 mandamientos, con la ley mosaica, con el decálogo escrito en las 2 tablas de la ley por el dedo de Dios, como dice Éxodo 3, eso no importa. No es excusa para nadie. Porque todo hombre la tiene escrita en su corazón, por naturaleza. Y su misma conciencia lo confirma. No hay excusa. Así que como aplicación práctica para nosotros, debemos cultivar una conciencia, escuchen, sensible y bíblicamente informada. Debemos de cultivar una conciencia sensible y bíblicamente informada. En otras palabras, necesitamos llenarnos de la palabra. Llenar nuestras conciencias de la palabra de Dios. Porque aunque en nuestra cultura actual, donde el relativismo moral domina, es fácil ignorar o adormecer la conciencia. Se adormece, mis hermanos. Son doctrinas bien precisas que las necesitamos tener, porque eso hace que veamos la necesidad que tenemos de la palabra de Dios, ¿cierto? Necesitamos llenarnos
de la palabra de Dios, ser sensibles. Como creyentes estamos llamados a educar nuestra conciencia con la palabra de Dios, para que no solo nos acuse, sino también nos guíe. Qué hermoso, mis hermanos, jóvenes, que no solo nos acuse, que no acumulemos acusaciones ni culpa, sino que nos guíe, que nos dé sabiduría para nuestras vidas. Qué bendición, mis hermanos, saber esto y entenderlo. Así que meditemos antes de tomar decisiones en cualquier área de nuestras vidas. Debemos preguntarnos, ¿esto honra la ley de Dios que vive en mí? ¿Esto honra la ley de Dios que vive en mí? No basta con evitar lo que se siente mal. Debemos buscar lo que es justo ante Dios. Así que oremos para que el Espíritu Santo ilumine nuestras conciencias. Debemos pedirle sensibilidad al pecado y claridad para discernir el bien. Así que para reafirmar este punto, hoy incluso quienes no conocen la Biblia tienen un sentido de justicia y moralidad. ¿Y cuántas objeciones escuchamos, incluso aún de creyentes, acerca de ¿y qué pasa con las personas que no tienen las Escrituras o que no han oído el Evangelio? Estas personas tienen una conciencia y tienen la ley de Dios grabada en sus corazones. Unos las podrán tener más entenebrecida, ¿verdad?, que otros. Y otros, por la gracia de Dios, van a ser o son controlados o detenidos, ¿verdad?, frenados. Pero todo el mundo sabe que robar o matar está mal, por la ley que está escrita en sus corazones, en nuestros corazones, y nuestras conciencias nos acusan. Así que, mis hermanos, la conciencia no debe ser ignorada, ni silenciada, sino cultivada con la palabra. Cultivada con la palabra. De ahí la importancia de que incluso cuando evangelicemos, demos el evangelio puro, bien presentado, y presentemos la ley. Porque es como una alarma a sus conciencias cuando la presentamos. Porque la tienen grabada en sus corazones, todo hombre. Y cuando nosotros se las presentamos hablada, es como una alarma que suena. Y cuando hablamos la palabra de Dios y hablamos a sus almas, a sus conciencias, algunas veces se endurecen más, pero otras veces se ablandan y se prepara el camino. Así que entender esta doctrina nos llama a vivir con integridad, sabiendo que Dios ha puesto su estándar en nosotros. Ahora, después de afirmar que el hombre fue creado con la ley de Dios escrita en su corazón, la confesión ahora declara que también fue dotado, escuchen, con una capacidad original, es decir, el poder para cumplirla. Esto significa que Adán no solo conocía lo que era justo, sino que tenía la capacidad real de obedecerlo. Su voluntad estaba alineada con la justicia divina y su naturaleza no estaba corrompida por el pecado. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este versículo confirma que la creación original del hombre fue moralmente recta.
lo que significa que la desviación no fue por su diseño divino. Lo que significa que la desviación no fue por diseño divino, sino por elección humana. Porque Adán fue creado con una voluntad libre, capaz de poder cumplir. Porque noten, la confesión afirma que el hombre fue creado con libertad y capacidad para obedecer la ley de Dios. Podemos ir rápidamente, los que tengan su confesión de fe, en el capítulo 9. Solo voy a leer algunas partes. Capítulo 9, párrafos 1 y 2. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal, por ninguna necesidad de la naturaleza. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Los puritanos como Stephen Charnock y Thomas Boston enseñaban que la rectitud original del hombre era una rectitud natural, no impuesta, sino era parte de su esencia. Dios hizo al hombre recto. Boston decía que la voluntad del hombre antes de la caída era como una brújula perfectamente orientada hacia el norte de la obediencia. Dios hizo al hombre recto. Así que como aplicación para nosotros, ya en Cristo, la obediencia a Dios no es imposible, mis hermanos. ¿Alguien está allá afuera? La obediencia a Dios no es imposible. Pero escuchen, mis hermanos, requiere dependencia del Espíritu. Porque aunque nacemos en pecado, en Cristo se nos restauró la capacidad de vivir conforme a la voluntad divina. Así que cuando enfrentemos tentaciones, no debemos pensar que estamos condenados a caer. Porque en Cristo tenemos poder para resistir. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Número 2. La libertad humana debe estar sometida a la verdad divina. Porque la cultura moderna ahora exalta la libertad como autonomía absoluta. Pero la Escritura nos enseña que la verdadera libertad es vivir conforme al diseño de Dios. Así que en cuestiones prácticas, nuevamente debemos preguntarnos, ¿estoy usando mi libertad para glorificar a Dios o para justificar mis deseos? ¿En qué forma estoy utilizando mi libertad? ¿Para glorificar a Dios o para justificar mis deseos? Porque la libertad sin verdad, separada de la verdad, lleva a la corrupción. Porque a libertad fuimos llamados. Solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Número 3. La rectitud original nos recuerda nuestro propósito. Dios no creó al hombre para el pecado, sino para la comunión. Y recordar que fuimos hechos rectos nos llama a vivir con propósito, buscando restaurar esta imagen por medio de Cristo. Fuimos creados para la comunión. Así que oremos
cada día, mis hermanos, para que nuestra voluntad sea conformada a la de Dios. Pidamos que Él nos dé fuerza para obedecer y que lo hagamos no por obligación, sino por amor. Tenemos la oración modelo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en nosotros, en la tierra como en el cielo. Después de que la confesión nos dice que el hombre fue creado con el poder para cumplirla, nos dice, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. La confesión continúa con un sin embargo, y lo hace así para decirnos que aunque el hombre fue creado con la ley de Dios escrita en su corazón y con el poder para obedecerla, la confesión afirma que también tenía la posibilidad de transgredirla. Y la razón es por haber sido dejados a su libertad, a su propia voluntad, la cual era mutable. En otras palabras, esta libertad no era defectuosa, tampoco era forzada, pero sí era vulnerable, era inestable y podría caer. Porque el hombre no fue creado como un robot moral, sino como un ser libre, capaz de amar a Dios voluntariamente, capaz de amar a Dios voluntariamente, no a la fuerza, no como robot, no incluso por temor, ¿verdad? Sino amar a Dios voluntariamente. Y fue creado también capaz de rebelarse. Es decir, aunque Adán tenía el poder para obedecer, también tenía la capacidad de desobedecer. Su voluntad era libre, pero no era confirmada en santidad. Su voluntad no era confirmada en santidad. Y esta libertad mutable fue el terreno donde se gestó la caída. Y donde el hombre perdió la capacidad, escuchen, para querer cualquier bien espiritual. Fue ahí donde perdió la capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Incapaz ahora por sus propias fuerzas a convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Capítulo 9 de la Confesión, párrafo 3. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La caída no fue causada por una falla en la creación de Dios, sino por el mal uso de la libertad humana. Y la confesión nos explica que la voluntad de Adán era mutable. Podía obedecer, pero también podía elegir desobedecer. La confesión enseña que esta libertad fue parte del diseño original. No se les olvide, el hombre fue dotado, capacitado con la ley moral escrita. Se le dio la capacidad para obedecer, pero también podía elegir desobedecer, porque su voluntad era libre, mutable. Y la confesión enseña esto, que fue parte del diseño original y que la transgresión fue una elección, escuchen, consciente. No fue una imposición, sino eligieron conscientemente. Thomas Watson decía, Dios dio al hombre una voluntad libre, no para que pecara, sino para que pudiera amar a Dios
con libertad. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Dios dio al hombre una voluntad libre, no para que pecara, sino para que pudiera amar a Dios con libertad, conscientemente. Pero el hombre abusó de ese don y se volvió contra su creador. La caída no fue un accidente, y mucho menos una falla de Dios, sino fue una elección consciente del hombre. El hombre, tentado por el deseo de autonomía, transgredió la ley escrita en su corazón. Y esta decisión afectó a toda la humanidad. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La desobediencia de Adán no solo afectó su relación con Dios, sino que trajo muerte y corrupción a toda la humanidad. Él era el representante del hombre. De hecho, el mejor representante que pudiera tener el hombre libre fue escogido por Dios. Y se le equipó con la ley escrita. Él estaba en un estado de inocencia. Incluso se le dijo, de este árbol no comas. Todas las indicaciones, todo. Él era el representante del hombre. Y el pecado no fue un evento aislado, sino el inicio de una cadena que nos alcanza a todos. Romanos 1:32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no reconocer a Dios, que hay un creador, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Escuchen, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este versículo muestra cómo la transgresión se ha multiplicado. No solo se comete el pecado, sino que se celebra. El corazón humano, lejos de Dios, no solo desobedece, sino que se deleita en la desobediencia. Y en aplicación, mis hermanos, hoy enfrentamos la misma tentación que es vivir según nuestra voluntad. Hoy enfrentamos la misma tentación que es vivir según nuestra voluntad en lugar de la de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y ven lo hermoso ahora de la oración modelo? De estar conscientes. La cultura celebra el pecado, pero el creyente debe resistir recordando que la libertad sin verdad es esclavitud al pecado. Así que aplicaciones prácticas. Es bueno reconocer la debilidad de nuestra voluntad. Porque así como Adán tenía la posibilidad de caer, nosotros también enfrentamos decisiones morales cada día. La voluntad humana sigue siendo mutable. Y sin la gracia de Dios, fácilmente nos inclinamos al pecado. Sin la gracia de Dios,
fácilmente nos inclinamos al pecado. ¿Siguen pecando, mis hermanos? ¿Siguen pecando? ¿Alguien por ahí ya no? ¿Siguen pecando? Sí, ¿no? Sin la gracia de Dios, fácilmente nos inclinamos al pecado. Así que en momentos de tentación, no confiemos en nuestra fuerza. Reconozcamos que como Adán podemos cerrar si no dependemos del Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo, mis hermanos, que nos dan el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Fidelidad. ¿Saben lo que es fidelidad? Como ya lo veremos próximamente, pero ¿saben lo que se refiere a como fidelidad? Obediencia. Obediencia. Eso es fe. Eso es fidelidad al nuevo pacto. Fidelidad en nuestro matrimonio. No confiemos en nuestra fuerza. Reconozcamos que como Adán podemos cerrar si no dependemos del Espíritu Santo. Así que la humildad es clave para la obediencia. Y recordemos que con Cristo somos más que vencedores, mis hermanos. Con Cristo, no en nuestras fuerzas. Número 2, debemos tener cuidado con trivializar el pecado. Romanos 1:32 nos advierte que el pecado no solo se comete, sino que se celebra, se tolera o se ignora, o incluso se peca por no hacer lo bueno. La santidad comienza en lo que aprobamos, no solo en lo que hacemos. Y en nuestra cultura muchas veces se aplaude lo que Dios condena, pero como creyentes debemos tener discernimiento y valentía para no participar ni aprobar lo que no honra a Dios. Así que esto nos debe ayudar a ser más cuidadosos en las redes sociales. ¿Qué vemos? En conversaciones o entretenimiento. Seamos cuidadosos de no normalizar el pecado. No entenebrezcamos nuestra conciencia. Porque lo que celebramos o lo que toleramos revela lo que valoramos. Número 3, valora la obediencia como expresión de amor. La libertad que Dios nos da no es para hacer lo que queramos, sino para elegir lo que le agrada a Dios. Recuerden esto, la obediencia no es esclavitud, sino comunión. Cada decisión o acto justo es una forma de decir, te amo, Señor. Cada decisión o acto justo es como decirle al Señor, te amo. Es un acto de adoración. Así que debemos orar cada día para que nuestra voluntad sea fortalecida por la gracia. Pidamos a Dios que nos dé discernimiento para elegir lo correcto. Pidámoslo, mis hermanos. Esa es una oración sabia. Señor, ayúdame a elegir lo correcto este día. Incluso cuando sea difícil o impopular. Así que para terminar, Dios creó al ser humano con dignidad, libertad y responsabilidad, otorgándole no solo la capacidad de elegir, sino también la obligación de responder por sus actos. Le pidió cuentas a Adán, ¿verdad? En otras palabras, esta triple bendición, dignidad, libertad y responsabilidad,
implicaba no solo un privilegio, sino también rendición de cuentas. Porque el hombre fue hecho para vivir en comunión con Dios, para obedecer su ley y reflejar su carácter. El fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter. Y para eso fuimos creados. Así que preguntémonos, ¿estoy reflejando el carácter de Dios para el cual fui creado? Y si no, arrepintámonos. Y pidámosle perdón a Dios y pidámosle perdón a nuestro prójimo, al que hemos afectado, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, en todas las áreas. La confesión, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, enseñan que tanto los que tienen la ley revelada, las Sagradas Escrituras, como los que solo poseen la ley natural, grabada, escrita en sus corazones, serán juzgados por Dios. Todos. Porque la conciencia humana, aunque afectada por el pecado, sigue siendo testigo del estándar divino. Nadie puede alegar ignorancia absoluta. No hay excusa para nadie. No hay excusa. Richard Baxter escribió: la conciencia es el eco de la voz de Dios en el alma. Aunque el hombre la silencie, no puede destruirla. Así que esta enseñanza nos llama a vivir como hacedores de la palabra, no solo como oyentes. La obediencia es la evidencia de una fe viva. Y en un mundo en que se racionaliza el pecado, el creyente debe vivir con convicción y coherencia a su llamado. A su llamado creacional. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y aunque la caída distorsionó esa imagen, ahora en Cristo somos restaurados. Y vivimos en la gracia de estar en Cristo, quien ya cumplió la ley. Y ahora así podemos vivir conforme al propósito original de Dios, dándole gloria. La ley aún habla, señalando el camino recto. La conciencia aún acusa, recordándonos que somos responsables ante el Creador. Pero mis hermanos, lo más hermoso es que la gracia aún transforma. La gracia transforma. No anula la justicia. Sino que cumple la ley en nosotros cuando estamos en Cristo. Por medio del Espíritu Santo. Cristo dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Esta doctrina, mis hermanos, revela la gravedad del pecado, porque el hombre voluntariamente peca. Y el juicio de Dios es justo, porque el hombre conoce, pero elige ignorar, acallar su conciencia. De ahí la importancia de que cuando pequemos, asumamos nuestra responsabilidad. No hagamos como Adán y echemos la culpa a otros. No hagamos como Adán. Asumamos nuestra responsabilidad. Es el principio. Hay que asumir nuestra responsabilidad de que nosotros pecamos por elección, que acallamos nuestra conciencia, la ley que está escrita y que además ya no somos ignorantes de la ley y que la tenemos revelada. Así que es bueno vivir con conciencia de juicio y gracia, porque escuchen, el juicio de Dios no es una amenaza para el creyente, no es una amenaza. Ya no es una amenaza para nosotros.
sino es un llamado a vivir con reverencia, sabiendo que hemos sido librados del juicio eterno. Es un llamado a vivir agradecidos, en amor. Y recuerda, la conciencia no es suficiente, pero nos guía. Cuando está informada por la palabra y se convierte en una brújula confiable. Mientras más nos alimentamos de la palabra, más seguros estamos. Confiando en nuestro Señor Jesucristo. Así que cada día debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo como el único que puede restaurar nuestra dignidad, redimir la libertad y renovar nuestra responsabilidad. Vivamos como quienes han sido llamados a ser luz, no solo para evitar el pecado, sino para reflejar la santidad de nuestro Creador. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Capítulo 4, párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe y nos sostenga, Señor, en la prueba, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar el fruto, Señor. El fruto que muestra tu carácter, Señor. Que muestra tu santidad. Que muestra quién eres tú, Señor. Ayúdanos a ser fieles representantes de ti, Señor. Y recordar que fuimos creados a tu imagen y semejanza, Señor. Y que ahora en Cristo hemos sido restaurados, Señor. Hemos sido perdonados. Y que ahora, Señor, podemos y debemos elegir lo bueno, lo santo y lo puro. Padre Santo, crea en nosotros el carácter de tu Hijo, para que te llevemos gloria, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, te lo pedimos. Amén.